de Génesis y tenemos el relato de la caída, ¿no? Continuamos con el relato, ¿ya vista? Esto es continuación de lo que vimos en el capítulo 2 y nos habla del pecado original, el famoso pecado original. La caída está en Génesis 3, del 1 al 24, ¿no? Aparece la serpiente que hay un par de interpretaciones, ¿no? La interpretación católica en general, la que nosotros tenemos, ve en la serpiente a Satanás, una prefigura, ¿no? Una prefigura del demonio, de alguna manera. Otra vez, en la Biblia no aparece como tal la creación de los ángeles, la asumimos porque habla de ellos, habla del mundo espiritual, habla de seres espirituales, de ángeles, desde el Antiguo Testamento un poco. Asumimos la creación también. Lo que tenemos aquí es la creación del mundo físico, ¿no? En el que estamos nosotros. Asumimos. La interpretación hebrea, judía, de este relato para el judío, ¿no? Porque para ellos no hablan del demonio, no hablan no en este inicio, hacia la parte final en Job de alguna manera se menciona como que Satanás está en la corte celestial todavía y que platica con Dios. Es medio extraño los relatos desde el punto de vista judío, ¿no? Para ellos es una serpiente, es un animal. Y otra vez, en la escala de los seres, el ser humano es más perfecto que un animal. Entonces, la interpretación del judío de este pasaje, no es que un ser más astuto, ¿no? Para nosotros, para los católicos es el demonio y es muy astuto, ¿sí? Y ahora se presenta bajo la figura de una serpiente. Para el judío es un ser menos astuto, menos inteligente, este es para el judío, que el ser humano lo hizo perder del propósito, del camino de Dios. Para ellos esto nos habla más de cómo es de fácil que el ser humano se pierda del propósito. A veces gente, cosas, situaciones menos inteligentes que nosotros nos hacen perder de las cuestiones de Dios. Entonces está ahí la serpiente. Para nosotros es Satanás, para los judíos es un animal. Astuto, ¿no? Por supuesto, pero es un animal. En la escala de los seres, menos perfecto que el ser humano y aún así le hace perderse. Y entonces la serpiente entra en juego, esa serpiente habla, ¿no? Y entra en juego y les hace un juego a través de palabras, y ahí viene la interpretación católica que dice como que el demonio desde el inicio es muy astuto, echa mentiras, ¿no? Porque viene y le dice así como que es cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol, ahí echa una mentira, y ahí empezamos a hacer la teología católica sobre el demonio y hablamos que es mentiroso, y es mentiroso desde el inicio. Dios no dijo que no puedan comer de ningún árbol. Dios dijo que podían comer de todos, menos de este. La serpiente le pregunta a Eva, ¿no? Es cierto que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Y Eva contesta, no. Sí podemos comer, pero de este no. Y la serpiente lo dice, claro, porque el día que coman de este, se les abrirán los ojos. Ahí dijo la verdad. Primero dijo una mentira y luego dijo una verdad. El día que coman de este, se les abrirán los ojos. Pero se les abrirán los ojos a la maldad, que no existía hasta este momento, a la enfermedad, a la muerte, a todo lo que trae la consecuencia de la desobediencia, ¿no? Y porque serán como Dios, así como que la serpiente les hace como que, claro, se les abrirán y serán como Dios. Y el ser humano, que es el culmen de la creación, que es el preferido de Dios, que le entrega todo, no se conforma con todo. ¿Sí? Y este es el pecado eterno del ser humano, ¿no? Que no estamos contentos con lo que tenemos, que no nos alcanza y que no importa cuánto tenemos, siempre queremos más. El ser humano tenía todo, Dios le había entregado todo, pero el ser humano quería ser como Dios. La soberbia, ¿no? De ahí viene el pecado. Es desobediencia el pecado, pero también es soberbia, quiere ser como Dios. Y entonces Eva, ¿no? No es tanto otra vez, y acá ponemos una manzana, ¿no? Una manzana, pero no sabemos qué fruto era.
¿no? No sabemos que era un árbol de manzanas o no. Una catequista que le gustaban las manzanas empezó a hacer estos dibujos, ¿no? Acá habla del fruto prohibido. No sabemos qué fruto era. Dice que el fruto era apetitoso a los ojos. Si era una manzana, debe ser una manzana riquísima, ¿no? Que llamaba mucho la atención. Llamaba la atención. Pero por encima de que llamaba la atención, tenía que ver más con lo que les daba aquel fruto. El día que comieran de ese fruto, iban a ser como Dios. Iban a ser como Dios. El demonio sigue tentando. Es una de las tentaciones a Jesús es, o sea, te voy a dar el dominio de todo si me adoras. Si te rindes delante de mí, te voy a dar el dominio de todo. Sí, Jesús, digo, rechaza al demonio en las tentaciones que aparecen en el Evangelio. Pero acá no aguantan la tentación. Entonces, Eva come y luego le ofrece a Adán, ¿no? Una cosa interesante, ¿no? Es Adán y Eva, los dos están ahí, porque luego también hay estas teorías, ¿no? O interpretaciones noches de, ahora sí, pobrecitos de nosotros los hombres. Desde el inicio las mujeres son la perdición de los hombres. No. Adán y Eva estaban los dos ahí. Adán también escuchó. Porque luego hay una interpretación así como si casi Eva lo forzó, como que ahora tragas, ahora te la tragas, ¿no? Como ya empecé yo, ahora tú te toca, ¿no? No. Adán escuchó, también comió. Los dos quisieron ser como Dios. Y entonces, pues viene la desgracia, ¿no? Se comen, caen en el pecado de desobediencia y de soberbia, y entonces se les abren los ojos y se ven a sí mismos desnudos. Y Juan Pablo II en Teología del Cuerpo, San Juan Pablo II en Teología del Cuerpo, empieza a hablar de esto. ¿Cómo es por el pecado que entra el morbo? Que entra el morbo de lo sexual. Y esto que era un regalo maravilloso en el plan de Dios, esta complementariedad hermosa que había creado Dios, preciosa, sin morbo, perfecta, del uno para el otro, sin morbo, ¿sí? Se rompe. Se dan cuenta que están desnudos. Antes ya estaban desnudos, pero no había morbo. Ahora están desnudos y hay morbo. Y se tienen que cubrir, ¿no? Y entonces aparece Dios, ¿no? Y empieza a preguntar por ahí como, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Sí, no es como que no sabía dónde estaba, finalmente era Dios. Entonces dice, ¿no? Y esto provoca el pecado en nuestra vida. Otra es un relato teológico de toda la cuestión del pecado en la existencia del ser humano. Habla de la dimensión del pecado, de todo lo que provocó en nuestros primeros padres y que luego en la historia de la humanidad sigue sucediendo. ¿Dónde estás? Pues te escuché y me escondí. Este hombre que originalmente salía al encuentro de Dios, que le gustaba estar con Dios, que platicaban, que Dios venía al atardecer, que era una relación perfecta, ahora, porque desobedeció, se esconde, se aleja de Dios. Tiene culpa, no existía la culpa. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Estoy desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y otra vez, Dios sabe, pero está queriendo que el hombre lo confiese. Pues sí. Y empieza la culpadera loca, ¿eh? Empieza la culpadera loca. Entonces, ¿acaso comiste? Y el Adán se lava las manos, ¿no? Si te viene a contar cositas malas de mí, y dice, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste, me dio y comí. Le echa la culpa a Dios. Le echa la culpa a Dios. No a Eva, le echa la culpa a Dios. La mujer que vos me diste, la mujer que tú me diste, yo ni la quería. Primero estaba recontento, se aventó un piropazo y ahora dice, la mujer que tú me diste, ¿para qué me la dabas? Yo estaba re bien, ya se la está regresando. Voltea a ver a Eva, Dios, ¿no? A ver si Eva sí reconoce, ¿no? Entonces Eva voltea a ver a la serpiente y dice, la serpiente me engañó. Y la serpiente pues ya se amoló. No, parece que no había nada más ahí. La serpiente, ¿no? Y entonces viene la sentencia. Se apartaron de Dios y el pecado lo que hace es que rompamos con todo. Esto es el pecado en el ser humano. Rompemos con Dios, la perfecta comunión, nos escondemos, sentimos culpa, ¿sí? Rompemos con nosotros mismos, el pecado hace que rompamos con nosotros mismos porque mi pecado siempre le afecta a los demás y el de los demás a mí,
¿no? Entonces rompemos entre nosotros y el pecado está en que rompamos con la naturaleza. Viene un castigo a la mujer en el 3:16, ¿no? Darás a luz con dolor por haber desobedecido, darás a luz con dolor, ¿no? Y luego al hombre, ¿no? O sea, te costará el trabajo. El trabajo que ya existía, que era una bendición, que era normal, sí, ahora será difícil. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ya trabaja el hombre, Dios trabajó, el trabajo era bueno, pero ahora le costará, ¿sí? Entonces, por el pecado entra el sufrimiento, no existía. Entra la enfermedad, no existía. Entra la muerte, no existía. Entra la ignorancia, no existía. Entra el morbo, no existía. Entonces es la sentencia y la expulsión. Entonces Dios hizo para el hombre y para la mujer. Esto es muy interesante. La parte final de la sentencia es muy interesante, muy interesante. A mí me encanta, ¿no? Dios hizo para el hombre y la mujer unos vestidos de piel y los vistió. Esto está en Génesis 3:21. Esto es muy interesante. Antes de expulsarles, esta parte que vemos aquí, ¿no? Aquí van saliendo hacia el paraíso, ¿no? Según las mismas ilustraciones, aquí está saliendo del paraíso, pero antes de que salgan del paraíso, Dios hizo para el hombre y la mujer unos vestidos de piel. Entonces, acá de hecho, primer cosa quiere decir que el primer sacrificio en esta relación entre Dios y el hombre no lo hizo el hombre para Dios, sino Dios para el hombre. Para hacerle unos vestidos de piel, Dios sacrificó algunos animales para tener esta piel, ¿sí? Pero aparte de esto de que el primero que hace un sacrificio en esta relación no es el hombre para Dios, sino Dios para el hombre, ¿sí? Tiene que ver con la cuestión de vestir. Y en la Biblia vestir, ¿no? Y aparecerá varias veces, es regresar la dignidad. Vestir es regresar la dignidad. Dios ofrece un sacrificio primero y los viste, le regresa la dignidad. ¿Sí? Le recuerdo el pasaje del hijo pródigo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando el hijo pródigo, el hijo menor regresa? ¿Qué hace el papá? ¿Sí? Vístanlo, póngale una túnica nueva, la túnica que le pertenece, póngale sandalias nuevas. Vestir quiere decir como, este es mi hijo, es regresar la dignidad. ¿Sí? Tenemos una acción de Dios, ¿sí? Tenemos una acción de Dios maravillosa de los vuelve a vestir. Y antes de esto está lo que se llama el protoevangelio. El protoevangelio, que es el primer anuncio, cuando da sentencia, finalmente voltea a ver a la serpiente, me lo brinqué, disculpe, voltea a la serpiente y le dice, ¿sí? Tú te arrastrarás por la tierra. Por haber engañado, te arrastrarás por la tierra. ¿Sí? Comerás polvo. ¿Sí? Y el fruto de una mujer, porque fue a la primera mujer, Eva, mujer, ¿sí? El fruto de una mujer te aplastará la cabeza. Esta es una profecía. El fruto de una mujer te aplastará la cabeza. Ya hay sentencia. No tiene victoria el demonio. No, la desgracia no será para siempre. Ahí está la buena noticia en medio de la desgracia. No vas a ganar. Y salen del paraíso. Y lo que yo mencioné de el pecado engendra pecado. Adán y Eva tienen, para empezar, sigue el siguiente relato en Génesis 4, del 1 al 16. Génesis 4, del 1 al 16. Tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín y Abel. Tienen dos hijos, Caín y Abel. En Génesis 4, 16 nos habla de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Y también nos habla del primer fratricidio, ¿no? El hombre que mata a su hermano, ¿no? Entonces el pecado engendra pecado. Dice que Caín era agricultor y Abel era pastor. Y los dos ofrecieron las primicias de los frutos de su trabajo. Los dos. No dice, ojo, porque luego a menudo pensamos así como que, hasta aquí en el dibujito parece así como que a menudo, esto quiere decir que la ofrenda de Abel ha sido aceptada. La pintura quiere reflejar eso. No que la ofrenda de Abel es mejor que la de Caín. Los dos ofrecieron, tanto Caín como Abel ofrecieron los primeros frutos de su trabajo. Ahora,
Es muy interesante aquel pasaje porque Dios es capaz de ver más allá de lo que nosotros ofrecemos. Dios es capaz de ver más allá de la ofrenda. Dios es capaz de ver con qué corazón ofrecemos lo que ofrecemos. Con qué corazón, con qué disposición ofrecemos lo que ofrecemos. Entonces, la ofrenda de Abel no radica nada más en que ofreció lo mejor. Al parecer Caín también lo hizo. Es lo que había en el corazón de Abel. El corazón de Abel estaba limpio y lo ofreció con todo su corazón. Tiene que ver con la intención. Y al parecer el corazón de Caín, aunque ofreció lo mejor, su corazón ya estaba desviado. No lo ofreció con un corazón limpio. Y eso lo ve Dios. Por eso la ofrenda de Abel es agradable a Dios y la ofrenda de Caín no es agradable a Dios. Usted y yo vamos a misa, a la Santa Misa el domingo, ¿no? Los que ya podemos ir a la Santa Misa el domingo ahora, después de este tiempo de la pandemia, y hay dos maneras de ir a misa. Ir a misa como Abel o ir a misa como Caín. Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Ir a misa por cumplir, porque toca, porque ni hablar, qué va a decir la gente, o ir a la misa porque voy a encontrarme con Dios, que el Señor ve el corazón y Dios ve el corazón del ser humano. Es agradable la ofrenda y su corazón ya estaba mal, entonces se pone bravo, se enoja. La ira, la rabia le salta y esta ira hace que termine matando a su hermano. Sí, aquí aplica lo que yo decía del pecado engendra pecado. Y seguimos en el relato ya vista. Otra vez, desde el segundo relato de la creación a la caída, al relato de Caín y Abel, seguimos en relato ya vista. Sentencia para Caín, mata a su hermana, sentencia, ¿sí? Él ya era agricultor, era medio sedentario o seminómada, y ahora dice que deambulará, andarás, la tierra no te dará fruto. Estabas ya acostumbrado a estar en un lugar, ahora andarás. Es como que lo contrario a lo que te gustaba, es como, recuerdo un sacerdote en el seminario, ¿no? Cuando yo estaba en León, que hablaba como que de alguna manera, suena medio extraño, pero que de alguna manera esta sentencia habla como que el infiernito de Caín. Como, y hacía una interpretación del padre como que el infierno es como que lo opuesto a lo que disfrutábamos, a lo que era lo nuestro. Él sembraba, él era sedentario, él estaba feliz así, y ahora será nómada, deambulará, la tierra no producirá. ¿Sí? Lo contrario, por haber matado a su hermano. Y aquí es donde colapsa la interpretación fundamentalista de lo que habla de lo que dice la Biblia, así es, ¿no? Es decir, como dice la Biblia, así pasó. Si nos vamos con el segundo relato, si nos vamos con el segundo relato, ignoramos el primero, si quiere, ignoramos el primero, nos vamos con el segundo relato, el ya vista, y vemos que, bueno, Dios creó a Adán y Eva, y Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Es decir, si seguimos el relato de lo que pasó en la Biblia, sí fue, lo que yo decía del relato, de la interpretación fundamentalista. Entonces, creó a creó a Adán y Eva, ¿sí? Tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel y quedó Caín solo. Y entonces cuando Dios le da sentencia, a Caín le dice, pero no puedo andar ahí, me van a matar. Y primera pregunta es como que, caray, ¿quién va a matar a Caín? Si seguimos con el relato fundamentalista de así como dice fue, pues existían Adán y Eva nada más. Su mamá o su papá. Entonces, acá ya da idea de había más seres humanos. Este es un relato etiológico. La creación de Adán y Eva representa la creación de la humanidad. Colapsa la interpretación fundamentalista. Y luego enseguida dirá que, bueno, que Caín, ¿no? Se juntó a su mujer y... ¿Cuál mujer? Si nada más estaba Adán seguimos queriendo darle sentido al relato a la interpretación fundamentalista. ¿Cuál mujer? Subimos otra vez. Dios había creado en Adán y Eva a la humanidad de alguna manera. En el capítulo siguiente, en el capítulo 4 enseguida, ¿no? Y en el capítulo 4 habla de la descendencia de Caín, la descendencia de Caín, ¿no? La tierra de Nod, ¿no? La tierra de Nod, eres Nod, la tierra de Nod, que es un topónimo bíblico, de alguna manera representa algo. La única mención de este lugar aparece en el libro del Génesis 4, en el versículo 16.
como el sitio donde Caín habitó tras el asesinato de Abel y la subsiguiente condena divina. La explicación como que más cercana o que da más sentido sobre el origen de la tierra de Nod es que su nombre provenía de la palabra hebrea Nodedim, ¿no? Que significa fugitivo, ¿no? Nodedim, que puede ser la raíz de Nod, es fugitivo, que es precisamente como que a lo que fue enviado Caín por su pecado, ¿no? El capítulo 6 nos habla de que nace Set, ¿no? Un tercer hijo de Adán y Eva, y de Set va a nacer Enos, ¿no? Que es el primero en invocar al nombre de Dios. En el capítulo 5 habla de eso, y lo que se llaman los patriarcas anteriores al diluvio, ¿no? Y acá es donde nos habla en el capítulo 5 de estas vidas larguísimas, ¿no? De Matusalén y todos los demás que vivían 875, 890, 900 años, ¿no? Habla de Enoc, ¿no? Este primer personaje tan mitológico, misterioso, ¿no? Que desapareció porque Dios se lo llevó a los 365 años, ¿no? Enoc era el padre de Matusalén, que vivió 979 años, y que fue padre de Lamec, que a su vez fue padre de Noé, ¿no? Entonces aparecen todos estos nombres, todas estas cosas que llaman las Toledot, estas como generaciones, y habla de esta edad impresionante de muchísimos años. Mayoría de los biblistas, mayoría de los exégetas hablan de, bueno, sí existió una época en que los seres humanos vivían tanto, y hay dos traducciones o dos interpretaciones, ¿no? Primero, que todavía en este plan original de Dios, muy cercano a la creación, todavía permanecían algunas cosas que no se habían distorsionado tanto, que eran estas vidas largas. Esta es la menos ocurrida entre los exégetas, entre los biblistas. La segunda es que cuando empezaron a reunir estos relatos, armar estos relatos y los nombres y todas estas cosas, se vio como que hubo un hombre que se llamaba Enoc, y que después de ese hubo otro hombre que se llamó Matusalén, y entre Enoc y Matusalén había 360 años. Entonces, para que conectemos a con este tiene que vivir 360 años. Y luego de Matusalén vino Lamec, y entonces para conectar a Matusalén y Lamec, porque hay 970 años de ahí de promedio, Matusalén vivió 900, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, para conectar las tribus o los nombres donde se armó la historia, y las lagunas cronológicas entre una y otra, hacía que se alargara este tiempo. Es lo que dice mayoría de los biblistas. En el capítulo 6 es un capítulo también extraño, misterioso. Habla que las hijas, ¿no? Los hijos de Dios, entiéndase los ángeles, los hijos de Dios, y hijos de Dios en el Antiguo Testamento se utiliza bastante con los ángeles, se unieron a las hijas de los hombres, como que les parecieron hermosas las hijas de los hombres. Ahora, en este capítulo dice que la creación y el mal estaba súper mal, los descendientes de Caín, terrible. Es misterioso, parece un relato de mitología griega, y dice que estos ángeles que se unieron con las hijas de los hombres dieron origen a lo que en la Biblia llaman los nefilín. Los nefilín eran gigantes. No es parecido a la mitología griega, como estos héroes, como semidioses de alguna manera. Entonces, Génesis 6, del 5 al 7, nos presenta esto de, o sea, como que hasta los ángeles ya se portaron mal. La cosa estaba tan mal, la creación estaba tan mal que hasta los ángeles andaban de mal portados, ¿no? Y eso dio paso a los gigantes. Ahora hay varias interpretaciones respecto a los gigantes, ¿no? Eso que son hijos de los ángeles y de mujeres, ¿no? Como una combinación entre ser espiritual y ser material. Parece más como mitología griega que relato bíblico esto, la verdad. Pero me parece que cuando quieres como que interpretar el todo de Génesis, del capítulo 6, del 5 al 7, habla que la maldad, ¿sí? En la creación, en el ser humano, era tan impresionante, tan bárbara, tan mal, que Dios resuelve destruir la creación. Dios resuelve destruir lo creado. Pero Noé
fue agradable a los ojos de Dios, a los ojos del Señor. Y es gracias a Noé, y eso nos hablará el capítulo 7, que en lugar de destruir, Dios salvará la creación a través de Noé. De Génesis 6:9 a Génesis 9:29 tenemos la historia de Noé. Y como este hombre, por la fe de un hombre que escucha a Dios, de un hombre, se termina salvando él y toda su familia y la humanidad, ¿no? Porque le da seguimiento a la humanidad, y luego también toda la creación, porque echa un par de animales en esta arca, ¿no? Y que viene el diluvio que dice todo, que tiene este diluvio tiene ya un relato previo en la cultura babilónica y también en la cultura, en lo que se llamaba se me olvida el nombre, y también en la cultura egipcia. Había un relato que ponían en los libros de texto cuando yo iba a la escuela en México, el poema de Gilgamesh, se me hace, ¿sí? El poema de Gilgamesh, no me acuerdo si era este o era otro, no, pero hablaba ya de un diluvio, ¿no? Entonces, habla del diluvio, y el diluvio puede ser interpretado, entendido como el vaso medio vacío, destrucción, o el vaso medio lleno, salvación. Como Dios destruye o Dios salva, ¿no? Como lo quiera ver usted de alguna manera, ¿no? Dios hace una alianza con Noé en el capítulo 9, versículo 8, no le pide que construya el arca, viene el diluvio, ¿no? Suben, se salvan ellos, termina el diluvio, 40 días y empieza el número 40, que quiere decir tiempo suficiente, 40 días y 40 noches, ¿sí? Más que el número como tal, es un número simbólico, 40 días es tiempo suficiente para que se destruya y para que se salven ellos, ¿sí? Es un pasaje misterioso después del diluvio, ¿no? Ahí bajan, ¿no? Hace una alianza, no volverá a destruir la tierra con agua, Dios, de alguna manera, así como se explica en esta parte. Baja con su familia y luego su familia también se desvía. De hecho, hay ahí un hijo un relato medio extraño del carácter de los hijos de Noé, de Can, Set y Jafé. Hay un relato extraño que algunos lo interpretan mal, de hecho, y a veces los enseñan a nuestros hijos en las escuelas, incluso en las escuelas católicas, como que una cosa extraña. Es como que uno de sus hijos vio desnudo y era malo ver desnudo al papá, ¿no? Y termina así como que con una maldición también, etcétera, ¿no? Era una ofensa seria. Eso trata el capítulo del 6 al 9, es la historia del diluvio, ¿no? Y ya acá hay una prefigura del bautismo, ¿no? Prefigura del bautismo que morimos al pecado y resucitamos a la vida de Dios, como el agua sí mata, pero el agua también da vida, ¿no? De alguna manera. Y finalmente, en la última parte de esos 11 capítulos que son fenomenales, habla de Babel, ¿no? Que Babel en hebreo quiere decir confusión, ¿sí? Confusión. Y regresamos al pecado inicial, a la soberbia, al orgullo, ¿sí? Babel quiere decir confusión, ¿sí? Es decir, los seres humanos ahora se deciden a construir una torre que se levante hasta el cielo para que les reconozcan, ¿no? Es como que que sepan quiénes somos nosotros, llegar hasta el cielo, como alcanzar este humanismo sin Dios que todavía existe en nuestros días, que existió a través de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, al final que están construyendo esto, Dios se termina llamando la Torre de Babel porque Dios les confunde las lenguas, entonces nadie se entiende, ¿no? Nadie se entiende de alguna manera, de ahí viene el término Babel, ¿no? En esta parte, en la parte final, en el capítulo 11, sobre todo 10, 11, empieza a hablar de las famosas genealogías otra vez para conectar a los antiguos, ¿no? Seres que habían vivido, ¿no? Los descendientes de Noé con quien vendrá, que será en el capítulo 12, Abraham, las genealogías, que a veces son una lista de nombres que a nosotros nos puede parecer como que aburrido leer, pero para los judíos es muy importante. En hebreo se dice Toledot, las genealogías, que son muy importantes, porque hablan a quién pertenecemos, de dónde venimos. Habla finalmente ahí, nos presenta a Teraj, que será el padre de Abraham, de Nahor y de Harán, de los 3 hermanos. Y la historia de Abraham es la que continuarás, como que para conectar estas dos historias. Yo al final puse como que esta torre de Babel, ¿no? La torre de Babel, y puse también que me parece que es, no sé si todavía es el edificio más grande del mundo, que está si no me equivoco, en Dubái, y esta carrera que han hecho los seres humanos, ¿no? De a ver quién llega más alto todavía, y más por orgullo que
no lo sé. Bueno, también en arquitectura es impresionante, pero en fin, conecta, ¿no? Conecta lo que hace al final las Toledot, lo que hace al final el relato de Babel, la dispersión y luego todas las listas de genealogías, es conectar, ¿no? Los descendientes, ¿no? Que representan más bien como tribus, los nombres representan como tribus completas, de Noé con Abraham, que será como que el siguiente paso, y que entraremos con Abraham a lo que se llama la historia, ahora sí, la historia de la salvación, ¿no?